Bienvenidos al webinar sobre la alimentación en el entorno escolar, el papel de la carne de cerdo y de los derivados cárnicos en ese menú escolar. Mi nombre es Jesús Román, soy presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética y director de la revista Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria. A continuación presentaremos los contenidos de este webinar, que tendrá una duración de aproximadamente 20 minutos. A la derecha de sus pantallas podrán ver una ventana a través de la cual podrán participar durante el webinar. En la opción Preguntas de esta misma ventana iremos respondiendo a sus dudas y consultas que les puedan surgir. Recibirán en el momento las respuestas de sus preguntas. En caso de no obtener la respuesta durante la emisión, recibirán un correo electrónico de forma individual en las próximas horas. Los niños en edad escolar tienen unas necesidades nutricionales muy claras, muy concretas, que es necesario controlar, supervisar y desde luego vigilar que se cumplen. El comedor escolar en este aspecto es tremendamente importante, porque hay que recordar que de toda la energía, de todas las calorías que diariamente el niño va a ingerir, aproximadamente el 30% de todas ellas se ingieren en el comedor escolar. El comedor escolar no es algo menor, hay que tener en cuenta que un niño va a acudir de media 5 días a la semana durante todo el curso escolar. Esto significa que la trascendencia nutricional es bastante significativa. No es algo menor, sino que el menú escolar tiene que estar supervisado, además, según la legislación vigente, por un responsable en nutrición que habrá valorado la calidad nutricional de los menús que se ofertan en este establecimiento escolar. El papel del menú escolar, lógicamente, está supeditado al conjunto de lo que el niño va a ingerir en todo el día. Lógicamente, el desayuno, lo que come a media mañana, lo que merienda y las cenas también tienen un papel nutricional importante. Por eso insistimos en que el menú escolar vaya cumplimentado con una serie de orientaciones para que los padres en casa sean capaces de poner cenas complementarias a lo que el niño ha comido en el comedor escolar. El desayuno, por ejemplo, es imprescindible. Hay que recordar que muchos niños no están desayunando en su domicilio adecuadamente, toman algo rápido, algo bebido, que no tiene una función nutricional importante, y un niño sin desayuno pues luego va a tener un rendimiento escolar muy disminuido. El desayuno escolar es sobre todo carbohidrato, debe estar formado por un cereal, por una fruta, por un lácteo, es decir, tiene una carga de carbohidrato más importante, porque lo que necesitamos es energía en esa parte del día. Y el menú escolar, lógicamente, va a hacer más hincapié en una parte proteica, nutricionalmente hablando, y una parte grasa. Son alimentos que van a tener mayor papel, sin que, por supuesto, los hidratos de carbono no dejen de tener su representación. Lo importante al final es el equilibrio, es decir, que yo a lo largo de toda la semana consiga que el niño, entre todas las ingestas, desayunos, comidas, meriendas y cenas, tenga todos los nutrientes que necesita. Y ello, por lógica, en primer lugar, porque estamos en una fase de crecimiento, tenemos que aportar materiales constructivos que hagan que ese niño alcance el tamaño, la altura, la estatura y el desarrollo orgánico que debe alcanzar, según su disponibilidad, según su fisiología. Pero es que además esa alimentación, ese conjunto de alimentos de toda la semana, de todo el día, en definitiva estructurados, lo que nos permiten es que su rendimiento físico, a la hora de hacer actividad física, de hacer un deporte, pero además su rendimiento académico, es decir, su desarrollo neurológico, también sea completo y lo más perfecto posible. Nunca hay que dejar de insistir lo suficiente que el comedor escolar no es un sitio para llenar el estómago. El comedor escolar muchas veces por necesidades del establecimiento, porque son muchos niños, por diferentes circunstancias, es un sitio donde se come muy deprisa, en un ambiente demasiado ruidoso, un poco llenar el estómago. Esto no debe ser así. El comedor escolar es una herramienta didáctica de primer orden, es un recurso educativo que sirve para muchas funciones. Por ejemplo, para que el niño desarrolle habilidades sociales, habilidades de compartir, habilidades de manejo de cuchillos, de tenedores, comportamiento, en definitiva, social, pero es que además es una herramienta didáctica, el comedor escolar, que nos permite conocer el origen de los alimentos, explicar la física, la química de la vida y, por lo tanto, las ciencias naturales de los alimentos. Y además le va a educar, va a contribuir a educarle en hábitos alimentarios correctos, es decir, en que tenga siempre una nutrición correcta, lo cual va a ser una garantía futura para su salud.
Este papel del comedor escolar, del menú escolar, sobre el estatus nutricional del niño, pero además este valor de herramienta didáctica, de herramienta educativa, es importante que recordemos que los responsables del centro escolar y los padres del alumno pues tienen que estar pendientes de ello. Es decir, los menús escolares tienen que estar supervisados, tienen que estar valorados, tienen que estar aprobados por un experto en nutrición, sea un nutricionista, un dietista, sea su médico, etcétera, etcétera. Es decir, siempre tenemos que tener la garantía de que nos aporta las grasas, las proteínas, las vitaminas, los minerales que un niño en crecimiento no puede dejar de recibir, especialmente aspectos como el hierro, por ejemplo, absolutamente imprescindible para que no tengamos ese niño no tenga una sensación de cansancio, de decaimiento y por lo tanto su rendimiento escolar además se empobrezca. Las proteínas, por supuesto, porque son una garantía de crecimiento y por lo tanto de estructura corporal adecuada, y otros aspectos menores o que parecen muchas veces menores, como es el contenido en frutas, el contenido en verduras, en legumbres, en productos vegetales, que son la fuente de antioxidantes y de muchas de nuestras vitaminas que necesitamos todos los días. La fruta y la verdura a veces cuesta, junto con el pescado, introducirlo en el menú escolar de una manera adecuada, pero son elementos imprescindibles. Hay que animar al niño, hay que hacer un menú estructurado, un menú sabroso, adecuado, que anime al niño a comer esos alimentos que muchas veces no son tan bien recibidos, pero que son igualmente imprescindibles. Afortunadamente, desde hace años, la Ley de Seguridad Alimentaria obliga a que los comedores escolares atiendan a niños con necesidades especiales, por ejemplo, niños con alergias, niños con intolerancias, diabéticos, celíacos o que requieren un menú especial por diferentes circunstancias. Lo único es que, aunque la ley lo obligue, lo cierto es que los responsables de ese comedor escolar tienen que extremar las precauciones y las condiciones para que ese menú se oferte de una manera adecuada, dado que una alergia, una intolerancia, un niño celíaco, por ejemplo, no podemos cometer errores con esos menús y que vayan a producirnos un problema de salud. Por eso es tan importante la aplicación de un sistema de calidad y que la empresa, el responsable del comedor, desde luego tenga conciencia del perjuicio que puede producir a esos niños si no se respetan las normas adecuadas de producción de esos alimentos. No hay unas estadísticas muy fiables. Nosotros hicimos una encuesta nacional de comedores escolares ya hace un par de años y en esa encuesta nacional lo que detectamos son dos cosas principales. La primera es que alrededor del 3% de los niños matriculados que van a un comedor escolar necesitan esa dieta especial por alguna característica personal, alergia, intolerancia, celiaquía, etc. Y otra que no hay un dato estadísticamente controlado, es decir, que realmente no sabemos qué preponderancia tienen estos problemas alérgicos o estas intolerancias entre la población infantil, que pensamos que es creciente, que cada vez es más importante y por lo tanto exige que los responsables de los comedores escolares vayan teniendo cada vez mayor control sobre todos los alimentos que sirven a los niños en este ámbito. Un recurso didáctico que estamos utilizando mucho en escuelas, en comedor escolar, es utilizar la rueda de los alimentos. La rueda de los alimentos permite explicar de una manera muy clara a los niños la importancia de variar de todos los grupos de alimentos y sobre todo de que entiendan, de que vayan aprendiendo ya la importancia nutricional de los diferentes grupos, es decir, que van a tener alimentos muy energéticos, alimentos puramente energéticos, como es el caso de los carbohidratos o de las grasas, que van a tener alimentos que son formadores, que tienen que actuar en nuestro organismo con un formato plástico, como es el caso de los alimentos eminentemente proteicos, es el caso de las carnes, de los pescados, o el grupo de los productos lácteos, que además de ser productos proteicos nos van a aportar minerales como el calcio. Y por fin el grupo verde, el grupo de los alimentos que son reguladores, que lo que facilitan es precisamente el metabolismo, la acción de esos alimentos energéticos y de esos alimentos formadores. Un aspecto muy poco valorado y que a menudo se nos olvida es el de la hidratación. Los niños tienen que estar bien hidratados, por dos aspectos principales. Uno, sabemos todos, la regulación de la temperatura corporal, perfecto, pero es que además la hidratación correcta favorece el adecuado rendimiento cognitivo. A menudo no es fácil que los niños en la escuela tengan acceso a agua.
Esto es bueno, hay que corregirlo. Los niños tienen que tener agua libre, agua gratis, agua disponible a lo largo de todo el día para que puedan beber. Y por supuesto, en el comedor escolar la bebida básica, la bebida que es absolutamente imprescindible es el agua en la mesa, porque si no acabarán bebiendo otro tipo de bebidas que la propia Organización Mundial de la Salud reconocen que no tienen papel. Las bebidas no tienen que aportarnos nutrientes ni energía, sino que las bebidas tienen que hidratarnos, y la bebida hidratante por antonomasia es desde luego el agua. A menudo me preguntan sobre el valor de la carne de cerdo en la alimentación del niño. En el caso del menú escolar, pues también habría que considerarlo. Hay que recordar que la carne de cerdo es un producto proteico eminentemente, pero que también hay unas ideas preconcebidas que hay que aclarar. Por ejemplo, se piensa a menudo que es que tiene demasiada grasa. Vamos a dar un resumen claro del papel de la carne de cerdo dentro de la alimentación en el menú escolar. En primer lugar, es un producto proteico, es decir, está dentro de esa rueda de los alimentos en el sector rojo, es decir, de alimentos que son formadores. Es una proteína de origen animal, evidentemente, y por lo tanto de magnífica calidad. Una proteína bien digerible, que a la gente, además de ese formato de carne de cerdo, a los niños especialmente, les gusta y les llama la atención, y por lo tanto perfectamente puede estar incluido dentro del menú escolar. Salvedad. Lógicamente, la carne de cerdo tiene que estar incluida en el menú en las proporciones adecuadas, porque hay que comer muchas otras cosas. Recordemos que el secreto de una alimentación saludable y equilibrada está en variar, en tomar de todo, como nos indica esa rueda de los alimentos. Es decir, tiene que haber pasta, tiene que haber pescado, tiene que haber lácteos, tiene que haber frutas, verduras, legumbres. Bueno, la carne de cerdo tiene un valor proteico, y contra lo que la gente piensa, podemos seleccionar piezas de carne de cerdo que tengan poca grasa. Por ejemplo, un lomo puede tener alrededor del 2,5-3% de grasa. Si nos vamos a unas chuletas, estamos hablando a lo mejor de un 25-29% de grasa. En función de esa cantidad de grasa, lógicamente podemos incorporar más cantidad o menos cantidad de carne de cerdo. Que también hay que recordar que puede estar en el menú de casa. Por lo tanto, los padres tienen que ver el menú escolar y, según lo que haya comido el niño en el colegio, pues organizar la cena. Claro, no tiene sentido que pongamos carne de cerdo a mediodía y luego pongamos carne de cerdo también por la noche. Es decir, tiene que haber ese equilibrio en el menú, que es lo lógico y lo razonable. ¿Qué frecuencia? Bueno, la carne de cerdo, especialmente la magra, puede incorporarse al menú escolar sin problema una vez a la semana. Las carnes más grasas tendrían que tener un consumo inferior, una vez cada 15 días aproximadamente. El valor nutricional de la carne de cerdo es muy interesante. Realmente es un valor nutricional que sobre todo viene marcada por la calidad de la proteína y la grasa, contra lo que mucha gente piensa, aunque es variable. Hemos comentado que puede ir desde el 2,5 al 29% de la composición total de la carne, dependiendo de la pieza del animal. Esa grasa no es siempre saturada. La gente tiene la idea de que toda la carne de cerdo es saturada, y no es cierto. La proporción puede ser de un 20 a un 50% de grasa saturada, y el resto es grasa insaturada, es decir, la misma grasa que tienen muchos productos de origen vegetal. Por lo tanto, lo importante es el equilibrio del conjunto de la dieta, es decir, que haya aceite de oliva, que nos va a proporcionar grasa vegetal de excelente calidad y cardiosaludable, y por qué no va a haber carne de cerdo en las proporciones adecuadas y lógicamente en las raciones adaptadas en el tamaño adecuado a la edad y por lo tanto al peso del escolar. Hay que destacar también que todas las carnes, y por supuesto también la carne de cerdo, nos va a aportar vitaminas, algunas vitaminas que son muy importantes y que no son tan fáciles de obtener en la dieta si eliminamos la carne de cerdo. Por ejemplo, las vitaminas del grupo B. Las vitaminas del grupo B están bien representadas en la carne de cerdo y por lo tanto en la dieta pueden tener un papel adecuado. Además de estas vitaminas, la carne de cerdo nos va a aportar hierro. El hierro es un mineral imprescindible, un mineral muy importante en el crecimiento y el desarrollo del niño, y una fuente muy adecuada de hierro perfectamente puede ser la carne de cerdo. Nutricionalmente está claro que la carne de cerdo de capa blanca puede estar introducida en el menú escolar sin ningún problema, siempre lógicamente en las preparaciones culinarias y en las proporciones adecuadas. Un dilema habitual es el bocadillo del niño de media mañana o el de la merienda. Digo dilema porque muchas veces es cierto que estamos dando otras cosas. Bueno, la merienda y la media mañana del niño perfectamente admite pues zumo, admite fruta, por supuesto,
pero el bocadillo de media mañana debería ser imprescindible. ¿Por qué? Porque nos va a aportar el pan, los carbohidratos, la fibra, vitaminas del grupo B, etcétera, etcétera. Pero es que además le podemos rellenar pues, prácticamente de casi cualquier cosa comestible, sobre todo de productos proteicos. Aquí el bocadillo una vez, 2 veces a la semana contenga un producto de carne de cerdo no tiene absolutamente ningún problema, y sí todas las ventajas de aumentar ese valor proteico que se complementará perfectamente con el pan y la fruta, que puede hacer ese bocadillo, esa merienda perfectamente adecuada para el niño. Lógicamente, la preparación culinaria de la carne de cerdo o de cualquier otro alimento pues es un punto clave. Es decir, que debemos de rehuir aquellas preparaciones culinarias, especialmente en el menú escolar, que sean complicadas, que tengan muchas salsas, por ejemplo. Y desde luego los fritos deberían de ser la menor cantidad posible. Es decir, siempre debemos de elegir preparaciones poco grasas, preferentemente a la plancha, para evitar precisamente aumentar de una manera exagerada el valor calórico de los menús. Hay que señalar que siempre que en el menú escolar tengamos un producto proteico, como puede ser el caso de la carne de cerdo, es imprescindible que vaya acompañado por un producto vegetal, especialmente por verdura. Y no nos vale la guarnición, la guarnición que a menudo se pone pues para justificar que hay un producto vegetal, saludable, suele ser un poquito de menestra o un poquito de lechuga, luego no cumple las recomendaciones nutricionales. Necesitamos un plato de verdad de verdura o un plato hermoso, grande, de ensalada, que pueda aportarnos los nutrientes que necesitamos. Este es el complemento perfecto de un plato a base de carne de cerdo, un primero a base de verdura. Muchas gracias por su asistencia y atención a este webinar. Este webinar que ha versado sobre la alimentación en el entorno escolar y el papel de la carne de cerdo en el mismo, bueno, confiamos en que haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención.